Bien, entonces ya estamos grabando. Ok, si no hay dudas, entonces voy a dejar otra tarea que va a hacer que analicen un circuito parecido al que ya hicimos. La clase anterior hicimos un circuito RC que tenía una resistencia de 5 ohms, un capacitor de 2 faradios y pues hicieron el análisis integral y el análisis diferencial. Voy a dejar una tarea adicional, ¿sí? Que va a ser actividad extra. Y van a analizar igual un circuito, pero en lugar de un circuito RC, un circuito RL con estos mismos valores. Entonces va a tener una resistencia de 5 ohms y va a tener una bobina de 2 henries, ¿sí? O sea, reemplacen el capacitor con una bobina. En lugar de un capacitor de 2 faradios, vamos a tener una bobina de 2 henries. Igual, los equipos que hagan el análisis diferencial e integral y las gráficas de ese circuito, les voy a poner punto extra, ¿sí? Puntos extra. Entonces, eso queda como tarea adicional. Ahora, vamos a pasar a seguir analizando los circuitos de primer orden, pero ahora vamos a analizarlos un poquito diferente. Ya vimos el análisis manual, el análisis de estado inicial, estado final y estado transitorio. Ahora, el problema con el análisis que estábamos haciendo, pues es que es un análisis relativamente lento, ¿sí? Y relativamente complicado. ¿Por qué es lento? Porque si se fijan tenemos que hacer análisis en cada punto del estado transitorio. Hay que dividir todo el estado transitorio en segmentos y hay que hacer el análisis en cada punto o en cada segmento. Y pues además necesitamos cálculo diferencial e integral que son relativamente complicados, aunque en realidad son más bien triviales, pero tenemos esos problemas. Ahora, podemos simplificar mucho el análisis de los circuitos de primer orden. Para simplificar el análisis vamos a utilizar algo que ustedes ya vieron en sus materias de métodos matemáticos, que es la transformada de Laplace. Lo que vamos a ver en esta clase lo pueden ustedes encontrar en el libro de William Hyde, el de Análisis de Circuitos para Ingeniería o Engineering Circuit Analysis, de la editorial McGraw-Hill. Yo voy a hacer las referencias de la octava edición, que son los temas 14.1 y 14.2, que es Complex Frequency y The Damped Sinusoid Forcing Function. Esos son los temas que vamos a ver, Complex Frequency y The Damped Sinusoid Forcing Function. Entonces, si encuentran cualquier otra edición del libro, pues nada más busquen los temas de frecuencia compleja y la función forzada de la sinusoidal amortiguada. Los objetivos de esta y la siguiente clase, pues es que ustedes analicen circuitos de primer orden con componentes pasivos que expliquen la metodología para el análisis de estado inicial, final y transitorio, pero ahora vamos a hacerlo con transformada de Laplace. Y ahora sí, si alcanzamos, que muestren la metodología para analizar los circuitos utilizando herramientas computacionales. Ahora, transformada de Laplace. Esta ya la debieron ver en métodos matemáticos. ¿Qué es la transformada de Laplace o para qué utilizo la transformada de Laplace? Díganme. Se supone que es como pasar, por así decirlo, para en vez de resolver ecuaciones, Ujú, se le pasa como a un método como algebraico, ¿no? ujú. Si no mal recuerdo, para así despejarlo y luego ya hacer la plaza inversa para la respuesta. Es una opción. La transformada de Laplace. ¿Qué más? ¿No era algo así para ecuaciones diferenciales como más difíciles, hacerlas más fáciles? Ujú. Es parte de lo que comentó en estos momentos su compañero. Una de las ventajas o de las funciones que tiene la transformada de Laplace, pues es pasar ecuaciones de un dominio a otro. Vamos a pasar ecuaciones de un dominio a otro dominio, del dominio del tiempo en este caso, al dominio de la frecuencia.
Ventajas de hacer esto, que las ecuaciones diferenciales e integrales se convierten en ecuaciones algebraicas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto. Entonces, transformada de Laplace. Cuando analizamos circuitos con señales complejas, pues se recomienda usar la transformada para simplificar el análisis, ya que si utilizamos la transformada y pasamos el circuito al dominio del tiempo, perdón, al dominio de la frecuencia, todos los componentes van a funcionar como cargas, es decir, van a funcionar como resistencias, nada más son resistencias no lineales, ¿sí? Es decir, pasamos de tener resistencias, capacitores y bobinas a tener un conjunto de componentes resistivos. La diferencia es que van a tener, en lugar de resistencia pura, van a tener resistencia o van a tener resistencia y reactancia, ¿sí? Que ahorita vamos a explicar qué es eso. Ahora, la frecuencia compleja, ¿sí? En métodos matemáticos ustedes también ya debieron de ver transformadas de Fourier y transformadas de Laplace. ¿Cuál es la diferencia entre una transformada de Fourier y una transformada de Laplace? ¿O en qué casos se aplican o por qué son diferentes? ¿En qué se diferencia una transformada de Fourier de una transformada de Laplace? Díganme. Joana, Yo en métodos matemáticos 2 no llevé transformadas de Laplace ni de Fourier. De eso es lo que apenas estoy estudiando. ¿en serio? Sí, nada más vi ecuaciones diferenciales. Ok, bueno, está bien, Joana. Miguel Ángel, Yo no vi transformada de Fourier. ok, bueno, está bien. Josué Uriel, bueno, Josué ya participó. Jesús Abraham, Sí, profe, igual, de hecho nomás vi Laplace, ujú, pero Fourier no. bueno, ok, como parece que la mayoría no han visto las series, que se me hace raro, según yo esto era de métodos uno o métodos 2, pero bueno. Ya que vean transformadas, perdón, series de Fourier o de Laplace, si es que las ven, parece que no, se las van a enseñar. Si alguna vez ven transformadas o series de Fourier y de Laplace, pues la función de las series es descomponer una señal o representar una señal como una suma de señales. En el caso de Fourier, lo que hacemos es representar una señal periódica como una suma de señales. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la diferencia con la transformada de Laplace o las series de Laplace? Que ahí representamos señales aperiódicas. ¿Cuál es la diferencia entre una señal periódica y una periódica? Que la periódica pues se repite incesantemente hasta el infinito, mientras que la señal aperiódica o finita se va a extinguir, es decir, va a aparecer en algún momento del tiempo y se va a extinguir en otro momento del tiempo, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis en Laplace nosotros vamos a utilizar algo que se llama frecuencia compleja o representación compleja de la frecuencia. La frecuencia compleja es la forma en la que vamos a caracterizar o representar las características de una señal oscilante, ¿sí? Señal oscilante, pues ya sabemos que son las señales que cambian de valor con respecto al tiempo. En la imagen estamos viendo una señal oscilante aperiódica, es decir, esta señal se extingue, ¿sí? Si se fijan, empieza en un valor y va perdiendo amplitud hasta que en algún momento del tiempo pues va a desaparecer esa señal. Esta es una señal aperiódica. De las señales me interesan varios elementos para poder representarlas, ¿sí? Yo puedo representar una señal conociendo estos elementos. El primer elemento pues es la amplitud máxima de la señal, que tenemos representado como Vm, ¿sí? O V sub m, o voltaje máximo o valor máximo, eso es lo que significa en Vm, voltaje máximo. El voltaje máximo pues es
máximo nivel de voltaje o de amplitud que va a alcanzar mi señal. El otro factor que me interesa es el de amortiguación exponencial de la señal. El factor de amortiguación pues es una función exponencial natural, ¿sí? Que si se fijan lo que me dice es que tan rápido va decreciendo o va desapareciendo mi señal, ¿sí? Si mi señal desaparece, pues debo saber qué tan rápido desaparece. Lo siguiente es la frecuencia angular de la señal. La frecuencia angular pues es qué tan rápido oscila mi señal, es decir, debo de conocer su periodo, que está representado como W, ¿sí? De cuándo, es decir, cuánto tarda la señal en repetirse. Y finalmente, el retraso de la señal, es decir, si yo tengo un tiempo al que yo estoy llamando tiempo cero, ¿cuánto es el tiempo que tarda la señal desde que inicia el tiempo a aparecer? ¿Sí? Estos son los 4 elementos que me interesan a mí para poder representar una señal, que es la amplitud máxima, su amortiguación, su frecuencia angular y el retraso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Entonces, bueno, déjenme pasar esto para arriba. Ahí está. Bien. Entonces, pues vamos a continuar. La forma de representar la señal mediante su frecuencia compleja es la que estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? Que es esta de aquí. Yo voy a decir mi señal con frecuencia compleja, pues la voy a representar como Bm por la exponencial al factor sigma t por el coseno de omega t más teta, ¿sí? Esta es la ecuación para representar una señal. Yo así voy a representar la señal. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta ecuación? Que con esta ecuación puedo representar diferentes tipos de señales. Por ejemplo, puedo representar cualquier forma de onda. Si mi factor de amortiguación, o sea, si E a la sigma teta, perdón, a la sigma t, si mi factor de amortiguación es 0, pues es E a la 0. Entonces, si es E a la 0, ¿cuánto les da E a la 0? Exponencial al exponente 0, ¿cuánto les da? Sí, la exponencial natural. Así es, 1. Entonces, esta parte de la ecuación se vuelve 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si también la oscilación es 0? Pues esto es 0 y coseno de 0, ¿cuánto les da? 1. ¿Y qué pasa si mi retraso es 0? Pues coseno de 0 más 0, pues es 0. Coseno de 0, ¿cuánto es otra vez? 1. Entonces, si se fijan, si no tengo amortiguación, si no tengo oscilación y si no tengo retraso, pues toda esta parte de la ecuación, ¿sí se ve el cursor? Sí. Toda esta parte de la ecuación se vuelve 1 y pues nada más me queda el voltaje máximo. Y si nada más tengo un nivel de voltaje máximo, pues lo que va a pasar es que tengo una señal. ¿De qué tipo es esta señal? ¿Es una señal de qué? ¿Un escalón unitario? Sí, lo podemos definir como un escalón unitario, pero usualmente a esta señal, ¿cómo le dirían? ¿De qué? ¿Directa? Es una señal de corriente directa, ¿sí? Sí, es un escalón unitario, muy buena observación, pero también la consideramos como una señal de corriente directa. Entonces, si se fijan, si elimino elementos de mi ecuación, pues puedo representar una ecuación de corriente directa, una señal de corriente directa. Siguiente caso. Ahora sí tengo amortiguación. Sigo sin tener oscilación ni tener retraso, pero sí tengo amortiguación. Entonces, si tengo amortiguación, pues lo único que voy a tener es una señal de corriente directa que se empieza a disipar con el tiempo. Y esta señal ya la vieron ustedes. ¿Dónde acaban de ver esta señal? El circuito RC, En el circuito RC. ¿Qué señal tenían que se veía así? la corriente. La corriente, así es. La corriente iba desapareciendo o se iba atenuando y pues la podía yo representar con esta ecuación. O sea, si nada más tengo voltaje o valor máximo y una amortiguación, pues lo que voy a tener es una señal de corriente directa que va desapareciendo. ¿Se entiende hasta aquí?
¿Preguntas? Sí. Ok. Si no hay preguntas, entonces continuamos. El caso senoidal. Ahora, tengo valor máximo, voltaje máximo. Ese siempre lo voy a tener. No tengo amortiguación, pero sí tengo oscilación y sí tengo retraso. Si no tengo amortiguación, lo que voy a tener es una señal periódica. ¿Sí? Esta señal nunca va a desaparecer porque nunca se amortigua, ¿sí? O nunca se atenúa. Entonces, aquí tengo un caso senoidal o un caso cosenoidal. Que ya sabemos que un seno, ¿qué es con relación a un coseno? Es un coseno ¿qué? Adelantado en el tiempo, ¿no? Ujú. Puede ser adelantado o atrasado. ¿Cuánto? 90 grados. Así es. Muy bien. Entonces, aquí tengo una señal senoidal o cosenoidal. Si no tengo amortiguación, pues no se va a extinguir nunca, es una señal periódica. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? O sea, con esta misma ecuación puedo representar senoidales perfectas, corriente directa amortiguada, corriente directa perfecta o señales amortiguadas, ¿sí? Oscilantes amortiguadas. 4 representaciones con una sola ecuación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Bien, entonces continuamos. Además, yo tengo una forma de representar esa ecuación de manera simplificada, ¿sí? Yo tengo una notación simplificada para la ecuación. Yo voy a decir que para representar la señal, la voy a separar en dos partes esa ecuación. Voy a hablar del voltaje y de la frecuencia, ¿sí? Si se fijan, del voltaje pues me interesaban dos cosas, que era el valor máximo y si estaba retrasado o adelantado. Entonces, para representar el voltaje voy a utilizar el valor de el voltaje máximo, ¿sí? Y voy a dar el ángulo de retraso o de adelanto si es que existe, ¿sí? Entonces voy a decir tantos volts, ángulo de tantos grados. Y a eso le voy a llamar voltaje fasorial, ¿sí? Ese va a ser mi voltaje fasorial. Además, de mi señal me interesa saber qué tanto oscila o a qué velocidad oscila. Entonces, para hacer la representación de la oscilación, si se fija en mi señal puede oscilar de dos formas. La oscilación propia de la señal, es decir, la frecuencia de la señal, y qué tan rápido se amortigua. Estas son dos oscilaciones, o sea, dos formas de cambio de nivel. Entonces, esas las represento juntas y las represento como una suma. Es la suma de sigma, o sea, el factor de amortiguación de la señal, más la frecuencia propia o la frecuencia de oscilación de la señal. Nada más esta la represento pues como imaginaria. ¿Por qué la represento como imaginaria? Pues porque ya tengo aquí dos frecuencias. Y para separar una frecuencia de la otra, la frecuencia de amortiguación o la velocidad de amortiguación de la velocidad angular o la frecuencia angular, pues digo, una es real y otra es imaginaria. Nada más para separarlas, por ninguna otra razón, ¿sí? Para que puedan coexistir las dos y pues no se me sumen así directamente. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios. Voy a hacer, por ejemplo, déjenme, ay, ahí está. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la representación compleja, simplificada de estas señales? ¿Cómo quedaría la representación compleja simplificada de estas señales? Voy a... Voy a hacer un archivo de texto. Ahí está. Bien.
Entonces, para el ejercicio 1, bueno, déjenme ponerles aquí. Quedamos que íbamos a tener, ahí vamos a dividir las ecuaciones que representan la señal en dos partes, que es el voltaje fasorial, donde yo digo que el voltaje pues es el voltaje máximo ángulo de teta, ¿sí? No, pero si les pongo el 0 ahí se me van a confundir. Bueno, retraso, así tal cual. Entonces, en el caso, bueno, y la frecuencia compleja, que es S, pues es una función o la suma de la sigma de la amortiguación, ¿sí? Amortiguación más J omega. ¿Sí? Entonces, para el caso 1, para el primer ejercicio de ahí, ¿cómo queda el voltaje? ¿Cómo queda representado su voltaje? Así es, Víctor. Va a quedar como 8 ángulo de 50. ¿Sí? Listo. ¿Y cómo queda su frecuencia compleja? Así es. No, no es E, o sea, nada más la amortiguación es el factor que es menos 7 más J100, que es la frecuencia de mi señal. Sí, aquí está, 100. Bien, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, ¿J qué era, perdón? Valor imaginario es la raíz cuadrada de menos 1. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Para 2. ¿Cómo va a quedar el voltaje? Juan Carlos, 5 ángulo de 30. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, voltaje va a quedar como 5 ángulo de 30. Y pues yo creo que ya voy a empezar a poner los puntos extra. Entonces, ahorita me respondió Juan Carlos. Entonces, otro punto extra. Y aparte, déjenme revisar el chat. Víctor Armando Montes Díaz. Montes Díaz me dio 2 respuestas correctas, entonces son 3 puntos extra. Listo. Ok. Seguimos entonces. ¿Cómo queda la frecuencia? Bien, Juan Carlos, es menos 3 más J 45. Ahí está. Listo. Muy bien. Ok, entonces déjenme ver si puedo. Ahí está. Bien, entonces ya son 3. Listo. Y la que sigue para el 3. 10 ángulo de 10. Muy bien, Miguel Ángel. Para la 3, pues el voltaje es 10 ángulo de 10. Muy bien. Miguel Ángel. ¿Dónde está Miguel Ángel? Miguel Ángel Ortega. Ahí está. Es el segundo de abajo para arriba. Entonces... Y
Y creo que esto se trabó. Sí, se trabó. Ahorita le pongo su punto, Miguel Ángel. Analizar proceso. Vamos a abrirlo otra vez. Listas. Entonces, vamos para acá. Miguel Ángel ya se había ganado un punto extra, entonces son 2. Y luego acá sus compañeros tenían 3. En el caso de Juan Carlos. ¿Y quién más tenía puntos extra? Déjenme revisar. Víctor Armando Montes Díaz. Montes Díaz también tenía 3 puntotes ya. Listo. Entonces ahora la frecuencia. ¿Cómo va a quedar? Jesús, no. ¿Cómo va a quedar la frecuencia? Sería, profe, 0 más J80. Muy bien, Ortiz. Sería 0, no se les olvide el 0, más J80. Sí, ahí está. Entonces, Ortiz. Francisco. Listo. Y pues seguimos. 4. ¿Cómo va a quedar en el 4 el voltaje? Es 10 ángulo de 0. Muy bien, quedaría 10 ángulo de 0. Muy bien, Francisco. Otro punto. 3. ¿Y cómo quedaría la frecuencia? A ver, la frecuencia pues en el 4 sería menos 9, que es el factor de amortiguamiento, más J0. Entonces ahí le atinó Ilse. Muy bien, Ilse. Entonces, vamos a ver, Ilse. ¿Dónde está Ilse? Acá está Rosales. 2 puntos extra, listo. Y pues vamos a ver el 5. Para el 5. 17 ángulo de 0. Josué. Pero le ganó Juan Carlos. Juan Carlos Ramírez Flores. Entonces, Ramírez Flores. Punto extra. Ramírez Flores. Bien, Juan Carlos. 4. Entonces, el voltaje es igual a... Bueno, dice Juan Carlos que le cede el punto José Uriel. Andrade. Entonces, 3. Andrade. ¿Dónde está Andrade? Andrade, José Uriel. 2. Entonces el voltaje es 7 ángulo de 0, porque no tenemos retraso. ¿Y la frecuencia cómo va a quedar? Jesús Abraham, así es. 0 más J0. Muy bien. 0 más J0. Listo. Muy bien, Enríquez Castañón. Enríquez Castañón. Listo, Enríquez, punto extra. Muy bien. ¿Se entendió cómo hacer las representaciones? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bien, entonces, si se fijan, las representaciones pues son relativamente sencillas, ¿sí? No tienen mucha complejidad, nada más es que no se vayan a equivocar con los datos que están leyendo. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a analizar ahorita lo que es la impedancia del capacitor, ¿sí?
quedamos que todos mis elementos en el dominio de Laplace los voy a analizar como si fueran resistencias o cargas. La resistencia del capacitor se va a conocer, lo vamos a manejar como impedancia, ¿sí? O impedancia capacitiva. Vamos a ver cómo la podemos calcular, ¿sí? Cómo calculamos su reactancia. Ok, entonces aquí en la gráfica tenemos el comportamiento del capacitor. Ustedes ya graficaron este comportamiento y ya vieron cómo se hace, ¿sí? O sea, a qué se debe. Quedamos que cuando viene mi escalón de voltaje, que es este de 10 volts en azul, mi fuente se enciende. Y lo que va a pasar es que mi capacitor, pues no, quedamos que no cambia su voltaje instantáneamente. El capacitor va a comenzar a cargarse y va a tardar un tiempo al que denominamos TL para cargarse a lo que vamos a considerar como el 100% de su valor final. Si el capacitor, si la fuente yo la dejo fija, pues el capacitor va a mantener ese nivel de voltaje. Pero si yo apago la fuente, el capacitor se va a descargar. Así que es esta parte de la gráfica que vemos aquí. Ahora, quedamos que yo tenía mi circuito. Sí, déjenme abrir la imagen. Quedamos que en el circuito ¿de dónde estoy tomando la salida de voltaje? O sea, ¿cuál es mi salida de voltaje para el circuito? Para el circuito quedamos que la salida de voltaje estaba en paralelo con el capacitor. Entonces, pregunta. Si yo apagara la fuente aquí en T1, en el tiempo T1, que es la frecuencia F1, ignorando que el capacitor se va a descargar, o sea, aquí, exactamente aquí, ¿cuánto voltaje vería la salida? 10 volts, ¿no? 10 volts, así es. O sea, si apago la fuente ahí, o sea, si conmuto mi fuente ahí, voy a ver 10 volts. Ahora, voy a usar el mismo circuito, voy a encender la fuente, pero ahora la apago más rápido, o sea, hago la conmutación más rápido. Si hago la conmutación más rápido, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje? O sea, el capacitor, primero les pregunto, ¿se alcanza a cargar completamente? Sí. Sí. Entonces, en el momento de hacer la conmutación, ¿cuánto voltaje veo a la salida? 10 también. 10 volts todavía, así es. Ahora, voy a hacer la conmutación más rápido. Ahí en T3, o sea, mi fuente está conmutando en T3, es decir, estoy encendiendo y apagando la fuente a una frecuencia mayor. ¿El capacitor se cargó completamente? No. No. Entonces, ¿cuánto voltaje estoy viendo a la salida ahí? Pues menos de 10 volts, ¿no? Sí. Sí. Supongamos que ahí estoy viendo 9 volts, ¿sí? Supongamos que ahí estoy viendo 9 volts. Si en el capacitor hay 9 volts, ¿dónde está el de más voltaje? O sea, si la fuente es de 10, bueno, primero, ¿qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Ujú. Eso, en términos que nos sirven, en este caso, pues es que el voltaje que entra a una malla se debe distribuir entre los componentes, ¿sí? O sea, el voltaje que entra a una malla se debe distribuir entre los componentes, es lo mismo. ¿Cuánto voltaje está entrando a esta rama o a esta malla? ¿Cuánto voltaje le está brindando la fuente? 10 volts. Entonces, esto ya lo habíamos calculado. En el caso
de este circuito, cuando yo hago la conmutación, ¿cuánto es el voltaje que está aquí en el capacitor? Díganme. También 10 volts. Entonces, si aquí hay 10 volts, o sea, si entran 10 volts y aquí hay 10 volts, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Cero. Cero. Así es. Y si ahora incremento la frecuencia de conmutación y ahora en el capacitor solo hay 9 volts, ¿dónde está el volt que falta? En la resistencia. Así es, en la resistencia. O sea, estos dos se tienen que repartir los 10 volts siempre. ¿Sí? No puede haber ni más ni menos voltaje del que está entrando a la rama. Entonces, si aquí hay 9, acá debe haber un volt. Ahora, ustedes ya vieron en circuitos eléctricos algo que se llama divisor de voltaje. ¿Qué es lo que dice el divisor de voltaje? ¿O cómo calculan, por ejemplo, valores en un divisor de voltaje? ¿O qué es lo que recuerdan del divisor de voltaje? Pues que era multiplicar el voltaje total por la resistencia. Ahora queremos calcular el voltaje y dividirlo entre la suma de las resistencias, ¿no? Esa es la ecuación, pero ¿qué hace un divisor de voltaje? O sea, no se aprenden nada más las ecuaciones, o sea, tienen que entender qué hacen los circuitos. Y un divisor de voltaje... Nos otor- Ajá. Iba a decir que nos otorga un voltaje equivalente ¿Voltaje equivalente a qué? a lo que le estamos metiendo. Bueno, a la entrada. Sí, más o menos. Eh, el divisor de voltaje, pues es un circuito que divide un voltaje. ¿Entre cuántos elementos? Pues entre los que yo quiera. Entonces, voy a hacer un diagramita. Voy a hacer una pizarra. Voy a hacer una pizarra nueva. No se metan a la pizarra, nada más véanla en la pantalla. Ahí está. Bien, entonces pues voy a hacer dibujos feos. Vamos a decir que aquí tengo mi fuente. Déjenme cambiar de trackball a mouse. Y a ver, tarán. Ya me da figuras geométricas, excelente. Barra, a ver, barra. Bueno. Ok, ahí tenemos una barra. Déjenme borrar esta vergüenza de acá. Ahí está, no pasó nada. Entonces, figuras geométricas. Eliminar. Duplicar. Y listo, voy a poner otra barra aquí abajo. Déjame hacer líneas rectas. Flechas, no. Bueno, entonces para las líneas pues voy a tener que poner esto así. Ay, Dios. En el apartado hasta abajo se ve como una línea como S, no sé si... No, ese es el láser. El láser es para Sí, se lo que se borre. Sí. Ok. Ok, entonces voy a poner otra así. Y vamos a ver si hay triángulos. Sí, aquí hay un triángulo. Ay Dios, esta va a ser mi tierra. Rotar. Ahí está. Esta es tierra. Ahí está. Menos ancha. Menos alta. Ahí estás. Listo. Y vamos a ponerle un circulito arriba. Circulito. Ahí, que esta es la alimentación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dónde está el texto? Acá está el texto. Esta es R1. Y pues esta va a ser la de abajo.
R2. Listo, ahí está. Entonces, ahora déjenme poner un voltaje acá arriba. Vamos a decir que el voltaje arriba van a ser 10 volts, ¿sí? Ok, bien, entonces ahora voy a empezar a hacer afirmaciones. Y esto ya lo debieron de haber visto ustedes en divisores de voltaje y divisores de corriente. Si R1 es igual a R2, ahorita son iguales las dos resistencias. Y voy a tener aquí un voltaje de salida. Este va a ser VO. Entonces ahí. Listo. Y este es VO. Aquí, en este punto, en este nodo. Si yo estoy alimentando con 10 volts y R1 es igual a R2, ¿cuál es el voltaje que está saliendo? 5 volts. O sea, si los dos elementos son iguales, el voltaje se debe distribuir de igual manera entre los dos. Es decir, si están en serie y ambos tienen la misma resistencia, pues van a tener el mismo voltaje, ¿sí? Ahora, supongamos que no es el caso. Supongamos que R1 es igual a 2 veces la resistencia 2. Es decir, este es el doble de grande que este. O sea, esta resistencia es el doble que esta. ¿Cuál es el voltaje de salida en este caso? Sería 6.66. Si R1 es 2 veces más grande que R2, ¿cuántas R1s hay relativamente en el circuito? 3. 3. Será un tercio de voltaje, ¿no? ¿Mandé? Sí. O sea, si hay 3 R1s, ¿sí? O bueno, más bien 3 R2, perdón. Y esta es 2 tercios de toda la resistencia total, pues a esta le toca un tercio del voltaje. O sea, acuérdense que la división de voltaje es proporcional, ¿sí? Si esta es un tercio de la resistencia total, pues le va a tocar un tercio del voltaje total, o sea, 3.33333 volts, ¿sí? Ahora, cambio el valor de la resistencia y digo que R1 es 3 veces más grande que la resistencia 2. ¿Cuánto voltaje veo a la salida? Una cuarta parte. Una cuarta parte, ¿sí? Y si digo que la resistencia... ay, tú vete, ahí está. Si digo que la resistencia 1 es 4 veces más grande que la resistencia 2, ¿qué pasa? ¿Cuánto voltaje veo a la salida? Pues voy a ver un quinto del voltaje, que sí, son 2 volts. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto estas relaciones y digo que la resistencia 2 es 4 veces más grande que la resistencia 1? ¿Cuánto voltaje se ve a la salida? Cuatro quintas partes. ¿Y eso cuánto sería? 8 8 volts. ¿Sí? Entonces, repaso de circuitos divisores de voltaje. A mayor resistencia le toca mayor voltaje, ¿sí se entiende? ¿Preguntas? Sí. Ok, entonces, cuando los elementos están en serie, a mayor resistencia le corresponde mayor voltaje. Ahora voy a cerrar este ya. Bueno, déjenme ponerle nombre. Este lo voy a poner divisor de tensión. Aceptar. Ahí está. Entonces, regresando al análisis de nuestro capacitor. Si aquí, cuando hacía la conmutación aquí,
mi capacitor tenía 10 volts y este circuito, quedamos que es un divisor de tensión, ¿cuál era la resistencia aparente del capacitor? O sea, ¿cuál debería ser su resistencia para que le tocaran los 10 volts de la alimentación? Si mi resistencia es de 5 ohms, ¿de cuántos ohms debería ser el capacitor para que le tocaran los 10 volts? Así es, la única forma en la que el capacitor podría recibir los 10 volts, si fuera una resistencia, es que su resistencia fuera infinita. ¿Sí? Entonces, a esta frecuencia a la que está oscilando mi voltaje en este momento, la resistencia del capacitor es infinita. En esta otra, también, ¿cuál era la resistencia del capacitor? ¿Cuántos volts está recibiendo el capacitor ahí? O sea, ¿cuál es el voltaje del capacitor al hacer la conmutación? 10. Entonces, ¿cuál era la resistencia del capacitor ahí? Infinita. Subo la frecuencia un poco y la resistencia sigue siendo infinita. Ahora, subo la frecuencia. Subo la frecuencia un poco y la resistencia sigue siendo infinita. Subo la frecuencia otro poco y ahora ¿cuánto es el voltaje del capacitor? Ya no son 10 volts. ¿Cuánto dijimos que eran? 9 volts. Entonces, díganme ustedes. Si en el capacitor hay 9 volts, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 1. Entonces, si fueran puras resistencias, ¿de qué resistencia debería ser el capacitor para que le estuvieran tocando 9 volts si a la resistencia le está tocando 1 volt? Y eso lo pueden resolver hasta por regla de 3. ¿45? Pues si al capacitor le están tocando 9 veces más voltaje, debe ser el capacitor 9 veces más grande que la resistencia. 9 por 5, ¿cuánto es? 45 ohms. Así es. Si el capacitor fuera de una resistencia, tendría que ser una resistencia de 45 ohms para que le estuvieran tocando 9 volts. Entonces, si se fijan, la resistencia del capacitor, la resistencia aparente que tiene diferentes frecuencias, bajó desde infinita hasta 45 ohms. Sigo subiendo la frecuencia de la conmutación o de la fuente. Ahora voy a tener F4. Ahí pues ya no son los 10 volts. Vamos a decir que el capacitor se está cargando nada más hasta 4 volts. ¿Sí? Si el capacitor se está cargando hasta 4 volts, ¿dónde están los otros 6 volts? En la resistencia. Entonces, otra vez, ¿cuál es la resistencia aparente del capacitor a esta frecuencia? Si la resistencia de 5 ohms tiene 6 volts, ¿cuánto es la resistencia aparente del capacitor para que tenga 4 volts? 20. No. 7.5. No. Mayor resistencia, mayor voltaje. Si la resistencia... ¿Cuánto? 3.33. Revisen sus reglas de 3 porque no les está saliendo. O sea, mayor voltaje, mayor resistencia. Si el capacitor tiene 4 volts y la resistencia 6, su resistencia tiene que ser forzosamente menor a 5 ohms. No puede ser mayor. Bien, entonces 3.33. Y pues, si se fijan, aquí lo que estamos declarando, o lo que estamos viendo con el comportamiento del capacitor es que conforme aumenta la frecuencia del voltaje que se le está, con el que se está alimentando un capacitor, ¿qué le pasa a su resistencia? Mayor frecuencia, ¿qué le pasa a la resistencia? Se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque el capacitor no se alcanza a cargar suficiente. Entonces, si el capacitor no se alcanza a cargar, lo que va a pasar es que el capacitor se comporta como si fuera una resistencia cada vez más pequeña, porque a mayor frecuencia cada vez se carga menos. O sea, cambiamos la polaridad y descargamos el capacitor antes de que alcance a acumular carga. ¿Sí? A mayor frecuencia va bajando su resistencia. Y por eso
decimos que la impedancia del capacitor, ¿sí? La impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia del voltaje de alimentación y a su capacitancia, ¿sí? Es decir, la reactancia capacitiva, ¿sí? La reactancia capacitiva, que es XC, es el inverso de la frecuencia. O sea, esta frecuencia, acuérdense que es la suma de la frecuencia de la de oscilación de la fuente más la frecuencia de atenuación de la fuente o la velocidad a la que se atenúa y la capacitancia, ¿sí? De aquí viene esta ecuación. Mayor frecuencia, menor resistencia. Lo que es lo mismo, la resistencia es inversamente proporcional a la frecuencia y la capacitancia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Bien. Entonces, si no hay preguntas, pues continuamos. Vamos a ver cuál es la reactancia del inductor, ¿sí? O la impedancia que me da mi inductor. Ahora, quedamos que el inductor era el complemento del capacitor, o la bobina es el complemento del capacitor. Entonces, si se fijan, la gráfica del capacitor pues debe ser el complemento o la versión invertida de la gráfica de la bobina. Dijimos que en el caso del capacitor el voltaje no cambia instantáneamente y la corriente sí cambia instantáneamente. Entonces, en la bobina, ¿qué va a pasar? ¿El voltaje cómo cambia? Inmediatamente. Ajá. ¿Y la corriente cómo cambiaría? Gradualmente. Entonces, la bobina va a tener un comportamiento diferente al del capacitor, va a tener el comportamiento contrario. ¿Sí? Déjenme irme para acá. Y vámonos a los circuitos. Aquí está. Entonces, mi circuito RL. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ponga aquí mi fuente de 10 volts y la encienda, la bobina inmediatamente cambia su voltaje a 10 volts. ¿Sí? Va a cambiar su voltaje a 10 volts. Pero ¿qué va a pasar? Si dejo la fuente encendida, y es lo que tengo aquí en la gráfica, la bobina cambia su voltaje instantáneamente a 10 volts, pero si dejo la fuente fija, pues el voltaje de la bobina va a empezar a disiparse, ¿sí? Y conforme se disipa el voltaje, pues se va a incrementar la corriente, pero ahorita me interesa el voltaje. Entonces, si espero el tiempo suficiente, la bobina se va a descargar en TL, ¿sí? Ahora, para una bobina, ¿cómo encuentro el tiempo de asentamiento? ¿Sí? El tiempo de asentamiento de una bobina depende de la resistencia y del valor de inductancia de la bobina. ¿Sí? Bueno, eso se los voy a explicar ahorita. Pero primero vamos a ver esto. Entonces, mi bobina, bueno, de una vez, déjenme, a ver si necesito abrir otro jam. O si en ese mismo. Bueno, si quieren ahorita mejor se los explico después. Déjenme cerrar acá. Adiós correo. Listo. Ok. Entonces, igual. La bobina va a tardar un tiempo en descargarse. ¿Cuánto va a ser este tiempo? Pues depende de la resistencia y del valor de la inductancia, ¿sí? Ahora, supongamos que yo tengo mis componentes. ¿Sí? Tengo mis componentes. Se descarga mi bobina y hago el cambio de la fuente o hago la conmutación de la fuente aquí en T1. ¿Sí? En TL es donde la bobina se descargó completamente. Hago el cambio en T1. Ahí, ¿cuál es el voltaje de salida? O sea, ¿cuál sería el voltaje que estaría viendo aquí en la salida? La salida en paralelo, ¿con quién está? Díganme. Con el inductor. Bueno, sí, inductor o bobina, está bien. Entonces, si
estoy haciendo la conmutación aquí. ¿Cuánto es el voltaje que estoy viendo en la salida? ¿Cuánto es el voltaje que tiene la bobina aquí? 10. No, 10 es acá. Cero. 0. Entonces, otra vez, si esto es un divisor de tensión y asumimos que mi bobina es una resistencia, ¿cuál tendría que ser su resistencia para que le tocaran 0 volts? Debería ser un cable. Cero resistencia, ¿no? Ujú. No tendría ninguna resistencia, o sea, su resistencia serían 0 ohms. Solo siendo 0 ohms, muy bien, José, Miguel y Eric. Solo siendo 0 ohms, su voltaje podría ser 0 volts. Entonces, se fijan, el voltaje, perdón, la resistencia aparente de la bobina ahorita son 0 ohms. Subo la frecuencia de conmutación, es decir, hago que la bobina conmute más rápido. Ahí, ¿la bobina se alcanzó a descargar, sí o no? Sí. Si se alcanzó a descargar, entonces, ¿cuál es el voltaje en la bobina? Cero. Y si el voltaje en la bobina es 0, ¿cuánto es el voltaje a la salida? Cero. Y si la bobina tiene 0 volts, ¿cuál es su resistencia aparente? Sí. 0 ohms. Muy bien. Subo la frecuencia de conmutación. Pregunta, ¿la bobina alcanzó a descargarse, sí o no? No, ahí no alcanzó a descargarse. Vamos a asumir que ese voltaje que se quedó en la bobina es 1 volt. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida ahorita? 1. 1 volt. Entonces, ¿cuál es el voltaje, perdón, la resistencia aparente de la bobina? Otra vez, si mi resistencia fuera de 5 ohms, ¿cuánto tendría que ser la resistencia de la bobina? Si aquí hay 9 volts y acá hay 1 volt, si aquí son 5 ohms, acá ¿cuántos ohms deben ser? 0.5. 0.5, no, están dividiendo entre mucho, o sea, estos son 5, acá ¿cuánto debe ser? De 45. 45 ohms. Que le toque 9 volts a la resistencia, Ujú. ¿no? 1 volt a la... Ujú. Ah, no. No, José. Si la bobina fueran de 5 ohms, pues tendrían que dividirse equitativamente el voltaje. No sé, 45 ohms, ¿no? No, más resistencia es más voltaje. Otra vez, la resistencia tiene 9 volts y es de 5 ohms. Entonces, si la bobina tiene 1 volt, ¿de cuántos ohms es? De 5 novenos. 0.5. No, es que están dividiendo entre 10. No sé por qué están dividiendo entre 10. 5 novenos, ¿no? 0.5. Sería de 45 ohms. No, están multiplicando por 9. A ver, ahí les va, porque 5.8. parece que no están, o sea, parece que se pasaron sus clases de álgebra en la preparatoria dormidos. Si aquí hay 9 volts en la resistencia, ¿sí? Si en la resistencia hay 9 volts y acá hay 1 volt, entonces la resistencia de esta debe ser un noveno de la resistencia de acá. A mayor resistencia, mayor voltaje. A menor resistencia, menor voltaje. Entonces, no sé por qué están dividiendo entre 10 y les está dando 0.5. Dividan 5 entre 9. ¿Cuánto les da? Por eso, profe, 0.55. Ah, 0.5. 0.55 no es lo mismo que 0.5. ¿Sí? 0.55 sí. Estaban dividiendo entre 10 hace rato. ¿Sí? Ok, o sea, también aprendan a redondear.
Bien, entonces, la resistencia de la bobina pasó de 0 ohms a 0.55 ohms. Incremento la frecuencia. Si, por ejemplo, aquí vamos a decir que el voltaje de la bobina, bueno, primero, pregunta general. ¿La bobina se descargó o no se descargó completamente? No. No. Bien. Si no se descargó, vamos a decir que aquí tenemos otra vez 6 volts. ¿Sí? 6 volts. Entonces, si aquí tengo 6 volts, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? Díganme. 7.5. Así es. Si aquí tengo 4 volts para 5 ohms, aquí tengo 6 volts para 7.5 ohms. ¿Sí? Entonces, la resistencia de la bobina pasó de 0 a 0.55 a 7 a 7 ohms, perdón. Esto lo que nos dice es que conforme aumenta la frecuencia o la reactancia inductiva de mi bobina, es directamente proporcional a la frecuencia y al valor de su inductancia. Eso significa que a mayor frecuencia la resistencia aparente de la bobina se incrementa, a menor frecuencia la resistencia aparente de la bobina disminuye. ¿Sí? Comportamiento complementario al del capacitor. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a ver la impedancia del resistor, o la reactancia resistiva del resistor. El resistor pues no tiene casto, es un componente que vamos a asumir que es lineal. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el voltaje de entrada corresponde al voltaje del capacitor, es decir, el capacitor va a seguir el comportamiento de la fuente, es lineal. Por lo tanto, pues vamos a decir que la reactancia de mi resistor o de mi resistencia pues es directamente proporcional a su resistencia. Ahí no hay chiste, ahí no hay conversión de ningún tipo. ¿Se entiende todo esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, entonces, si no hay pregunta, voy a dejarlo hasta aquí. Y repasen regla de 3 y repasen divisores de voltaje y divisores de corriente. ¿Sí? Vamos a dejar la clase hasta aquí y repasen eso, por favor, porque sí lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, si no hay preguntas, sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Por nada. Muchas, profe. Profe, buen día. Gracias, profe. Profe, buen día. Igual. Va a subir el video, ¿verdad? Sí, a la lista de reproducción que puse en el material de la semana 1. Muy bien, gracias, profe.